Creo que están en otra clase algunos. Estaba viendo que todavía están en otra reunión. No sé con quién tengan clase. Bueno, ya iban llegando. Bueno, hoy vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Nos vamos a referir a esta figura que va a ser un fluido en una tubería. Y bueno, aquí hace alguna observación, ¿verdad? Por el asterisco que tiene aquí la ecuación de Bernoulli. En la Enciclopedia Británica, edición 11, figuran 8 miembros de la familia Bernoulli. Aquí nos referimos a Daniel Bernoulli, ¿verdad? Quizá el más notable de esta destacada familia. Alguna vez escuché una conversación, alguien hablaba precisamente, había leído sobre la historia de los hermanos Bernoulli y ellos, y entonces, creo que el papá se quejaba del más pequeño de los Bernoulli, porque decía que era muy flojo para estudiar, porque nada más estudiaba 8 horas al día. Bueno, la ecuación de Bernoulli se va a obtener a partir de las leyes básicas de la mecánica newtoniana y vamos a utilizar el teorema trabajo-energía para un flujo, ¿verdad? En la tubería, en una tubería. Y entonces las consideraciones del flujo, las características de los flujos que comentábamos la otra vez, los vamos a retomar aquí. Vamos a considerar un flujo estacionario, incompresible, no viscoso y no rotatorio de un fluido a lo largo de la tubería o tubo de flujo de la figura 7. Que tenemos aquí, ¿verdad? El fluido fluye por una tubería en forma estacionaria durante el intervalo de tiempo de A a B, o sea, de esta parte a esta transcurre en un cierto tiempo. El efecto neto del fluido es la transferencia del elemento de fluido indicado por el sombreado intenso desde el extremo de entrada de la tubería hasta el extremo de salida. Es decir, vamos a hacer el análisis de este elemento de masa o de fluido que está en este extremo que es la entrada y entonces en un intervalo de tiempo se traslada hasta este otro extremo.
La porción de tubería que se muestra en la figura tiene una sección transversal A1 uniforme a la izquierda de la tubería. Aquí está A1. Y en contraparte del otro extremo tiene una sección transversal A2. También dice que en esa parte lo vamos a considerar horizontal con una elevación Y1. Aquí está. Tomamos aquí el sistema, sistema de referencia 0 en esta línea. Y entonces consideramos esta altura al centro de masa de este elemento, que vamos a llamar Y1. Y bueno, acá a la salida, ¿verdad? También al centro de masas, Y2. Considerando que este elemento de masa que tenemos aquí va a ser el mismo. Aquí obviamente es más ancho porque la tubería es más angosta. Y aquí, como la tubería es más amplia, entonces el ya no es tan ancho, ¿no? Este volumen, ¿no? Es decir, se reduce en esta dimensión, aquí a lo largo, se reduce, pero se eleva a lo alto, de tal manera que la masa del fluido contenida en este elemento de volumen va a ser exactamente igual a la contenida en este otro. Gradualmente se ensancha y se eleva y a la derecha tiene una sección transversal A2 uniforme, bueno, ya lo habíamos dicho. Ahí es horizontal en una elevación Y2, también lo habíamos dicho ya. Concentremos en la porción de fluido representada por los sombreados suave e intenso y llamemos a este fluido el sistema. Es decir, nuestro sistema que tenemos aquí, este delta M, se va a trasladar de este punto hacia este otro. Tal como lo dice aquí, ¿verdad? Consideremos luego el movimiento del sistema desde la posición mostrada en la figura 7A hasta la mostrada en la figura 7B. Lo tenemos en este lado, se traslada y entonces ya aparece en la salida. Está aquí en la entrada y después se traslada hasta la salida. En todos los puntos de la parte angosta de la tubería, la presión es P1 y la velocidad es V1. Aquí está. Aquí está el vector V1 y aquí está presión A, presión 1 por el área 1. Aquí tenemos una fuerza, ¿verdad? Y lo mismo sucede en la otra parte, en el otro extremo, ¿verdad? Vamos a tener una presión constante, una P sub 2 y la velocidad V sub 2. Y bueno, el teorema trabajo-energía de ecuación 19 del capítulo 7 establece que el trabajo efectuado por la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es igual al cambio de energía cinética del sistema. En la figura 7, las fuerzas que efectúan un trabajo sobre el sistema suponiendo que podamos despreciar a las fuerzas viscosas, por eso se dijo que el fluido era no viscoso, son las fuerzas de la presión 1A1 y presión 2A2, que actúan en los extremos, una mano izquierda y otra mano derecha. Y otra fuerza que actúa, ¿verdad? Es la fuerza de gravedad. Al circular el fluido por la tubería, el efecto neto, como se muestra al comparar las figuras,
es elevar el fluido representado por el área de sombreado intenso de la figura 7A, a la posición mostrada en la figura 7B. La cantidad de fluido representada por el sombreado suave no cambia a causa del flujo. Por lo tanto, podemos hallar el trabajo efectuado sobre el sistema por la fuerza resultante como sigue. Entonces, para este caso, tenemos una fuerza, ¿verdad? P sub 1A1 es una fuerza, y esta fuerza desplaza este elemento delta L1. El trabajo efectuado sobre el sistema por la fuerza de la presión P sub 2A2 es menos P sub 2A2 delta L2. En este caso es negativo porque la fuerza es en dirección contraria al desplazamiento. O sea, la fuerza actúa hacia la izquierda y el desplazamiento es hacia la derecha. Pero aquí tenemos la velocidad hacia donde se mueve el fluido, y aquí el fluido se mueve a la derecha y la fuerza está aplicada hacia la izquierda. El trabajo efectuado sobre el sistema por la gravedad está asociado con la elevación del elemento de fluido en sombreado intenso. Este se lleva, ¿verdad?, desde una altura Y1 hasta la altura Y2. Y este trabajo, entonces, efectuado por la fuerza de gravedad apunta hacia abajo y el desplazamiento es hacia arriba, entonces este también sería negativo, ¿no? Entonces, digamos, esta es una expresión que tendría la forma normal menos mgh, donde aquí está delta m, es el elemento de masa, y Y2 menos Y1 es la altura neta. Este está a una altura Y1 y este a una altura Y2, entonces la altura neta es Y2 menos Y1, que es desde aquí hacia la parte. El trabajo neto efectuado sobre el sistema por todas las fuerzas se halla al sumar estos tres términos. Es decir, aquí tenemos el trabajo en el extremo izquierdo, aquí tenemos el trabajo en el extremo derecho, y aquí tenemos el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad. Ahora bien, ¿verdad? A1 delta L1, que va a ser igual a A2 delta L2, es el volumen delta B, porque suponemos, ¿verdad?, que va a tener la misma densidad, y como es la misma masa, entonces van a tener el mismo volumen. Por lo tanto, A1 delta L1 va a ser igual a A2 delta L2 y va a ser el elemento del volumen del elemento del fluido sombreado, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Y el cual lo vamos a escribir de esta manera, ¿verdad? Como delta M entre ρ, y donde ρ es la densidad del fluido, ¿no?, que en este caso es constante. Bueno, que hace la aclaración todavía, ¿verdad?, que como es incompresible, entonces por eso se hace esta condición. Y entonces, los dos primeros términos de esta expresión que tengo aquí arriba, como A1 delta 1 y A2 delta L2 son delta M entre ρ, entonces los puedo factorizar y me queda
P sub 1 menos P sub 2 que multiplica a delta M entre R. Y este segundo término, bueno, en el de arriba sería un tercer término y aquí ya sería un segundo término. Este prevalece. Ahora, el cambio en la energía cinética, pues este es muy sencillo, ¿verdad? Sería, en este caso, tenemos una velocidad 1, y en este caso una velocidad 2, el elemento de masa es el mismo, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un medio del delta mv1 cuadrado y aquí tendríamos un medio del delta mv2 al cuadrado y aquí tendríamos que restar, ¿verdad? Sería esta energía cinética en este punto, en la parte superior, menos la energía cinética en la parte inferior, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Y entonces, ahora ya tenemos el trabajo en esta parte de la ecuación 6. Y aquí en la parte inferior tenemos el incremento en la energía cinética. Entonces, si aplicamos el teorema trabajo-energía, esto vamos a tener que W es igual a delta K. Y entonces nos traemos las dos expresiones, la primera del trabajo y la segunda de la energía cinética. Y bueno, entonces, si cancelamos el término común para todos los, el factor común, perdón, para todos los términos, que es delta M, y luego multiplicamos por ρ, entonces esto se puede acomodar de la siguiente manera. Por ejemplo, la presión 1 ya no va a aparecer esta delta M y entonces como vamos a multiplicar por ρ tampoco, entonces tendría aquí presión 1 menos presión 2, pero entonces esta presión 2 la paso al segundo miembro y aquí está. Y luego vamos con el otro término. Tenemos aquí esta delta M que va a desaparecer y entonces aquí tendría una GY2 negativa y aquí tendría una GY1 negativa. Recordamos que multiplicamos por ρ, entonces tendríamos la ρ GY1 positiva la dejamos en el primer miembro y la ρ GY2 negativa la pasamos al segundo miembro positivo. Y ya solamente nos queda en el segundo miembro esta delta M no va a aparecer y va a aparecer un factor ρ. Aquí tenemos un medio de ρ B2 al cuadrado positiva, se queda en este miembro. Y aquí tendríamos un medio de ρ B1 cuadrado que lo pasamos positivo al primer miembro. Entonces la ecuación queda de esta manera. Y ahora para simplificarlo un poco más, puesto que los subíndices 1 y 2 se refieren a dos ubicaciones cualesquiera a lo largo de la tubería, podemos suprimir los subíndices y escribir esto, ¿verdad? P más un medio de ρ B cuadrada más ρ GY igual a una constante. Y esta es la ecuación de Bernoulli para el flujo estacionario, incompresible, no viscoso y no rotatorio. Bueno, aquí dice que fue presentada por vez primera por Daniel Bernoulli en su hidrodinámica en 1738. Bueno, vamos a leer algo al respecto. La ecuación de Bernoulli es estrictamente aplicable únicamente al flujo estacionario, siendo evaluadas las cantidades implicadas a lo largo de la línea de corriente.
En nuestra figura, la línea de corriente usada está a lo largo del eje de la tubería. Sin embargo, si el flujo es no rotatorio, puedo demostrar, se ve el problema 33 para un caso especial, que la constante de la ecuación 9 es la misma en todas las líneas de corriente. Esta constante de aquí. Bueno, y entonces aquí vamos a tener algunos casos particulares, ¿verdad? En el caso de la estática de una partícula, sabemos que es un caso especial de la dinámica. Y entonces la estática de los fluidos es un caso especial de la dinámica de los fluidos. No debería sorprendernos, por lo tanto, que la ley del cambio de la presión con la altura en un fluido en reposo esté incluida en la ecuación de Bernoulli como un caso especial. Entonces, si el fluido está en reposo, la velocidad 1 y la velocidad 2 es igual a 0. Entonces, esta ecuación 8 que tenemos acá, aquí desaparecen estas, esta otra, y entonces esto no me quedaría más que la presión 1 sería igual a la presión 2 más ρg, y eso sería Y2 menos Y1. Creo que aquí está, ¿verdad? Queda de esta manera, y si lo ordenamos, entonces nos queda otra. De la ecuación 8 se deduce otro resultado básico cuando Y1 es igual a Y2, es decir, la tubería es horizontal, de modo que no es preciso considerar los efectos gravitatorios. Es decir, en este caso, Y1 menos Y2 es igual a 0. Y entonces estos términos, los que tienen Y1, esos no van a aparecer. Y entonces esta se reduce a esta expresión. Presión 1 más 1 medio de ρv1 al cuadrado es igual a presión 2 más 1 medio de ρv2. Y entonces algo que ya habíamos visto anteriormente es que cuando la velocidad es grande, la presión debe ser pequeña y a la inversa. Este es el postulado matemático que confirma la conclusión de lo expuesto como consecuencia de la ecuación 4. Y bueno, dice aquí que en la ecuación 9 todos los términos tienen unidades de presión. Bueno, este sí. Aquí tendríamos kilogramo entre metro cúbico. Con el metro de aquí, de la Y, tendríamos kilogramo sobre metro cuadrado. Y luego aquí tendríamos con esta G, kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado, son pascales, que son unidad de presión. Y esta de aquí, bueno, lo podemos ver, si comparamos este término con este otro, vean, G por Y nos da unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces lo multiplicamos por esta arroya, ya vimos que nos da unidad de presión. Y aquí tenemos B cuadrada, que sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, al multiplicar por ρ, pues nos da también unidades de presión. Otra cosa más, esta presión, la presión P más ρg, la cual estaría presente aun cuando no hubiese flujo, es decir, cuando lo es igual a 0, se llama presión estática, y el término 1 medio de ρv cuadrada se denomina presión dinámica.
Y bueno, esto ya lo dice aquí, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli es en efecto un postulado de la conservación de la energía mecánica. Y entonces en analogía con el tratamiento de la conservación de energía del capítulo 8, nos da esto, ¿verdad? El trabajo es igual al incremento de energía cinética más la potencia, donde los tres términos se refieren respectivamente a los cambios de la energía cinética potencial y al trabajo efectuado por la fuerza de presión. Si el fluido es compresible, puede adquirir energía interna por medios mecánicos. Por ejemplo, la fuerza de la presión puede empujar a las moléculas acercándolas más, aumentando por lo tanto su energía potencial interna. Y entonces, en un fluido compresible debería incluir otro término, el incremento de energía interna correspondiente al cambio en energía. Y entonces tendríamos de esta manera. Y en la práctica dice que podemos modificar la ecuación de Bernoulli como sea necesario para justificar la conversión de la energía mecánica del fluido en energía interna. Si el flujo puede considerarse como aproximadamente incompresible y no viscoso, estas correcciones son despreciables. Bueno, y aquí tenemos un problema muestra. Un tanque elevado de altura h igual a 32 metros y de diámetro d igual a 3 metros. Es como un depósito de agua, ¿no? Abastece de agua a una casa. Una tubería horizontal en la base del tanque tiene un diámetro d minúscula igual a 2.4 centímetros. Aquí abajo está horizontal. Una pulgada es típico, ¿verdad? El diámetro de las tuberías de abastecimiento doméstico en Estados Unidos es como para cultura general. Para satisfacer las necesidades del hogar, la tubería de abastecimiento debe ser capaz de sustituir agua a razón de 0.025 metros cúbicos por segundo. Esto es alrededor de 2/3 de galón por segundo. Inciso A. Si el agua estuviese fluyendo a la cantidad máxima, ¿cuál sería la presión en la tubería horizontal? Inciso B. Una tubería más pequeña de diámetro, digamos de 1.27 centímetros, media pulgada, abastece al segundo piso de la casa, esta que tenemos aquí, ¿verdad? A una distancia de 7.2 metros sobre el nivel del suelo, es decir, de aquí hasta aquí son 7.2. ¿Cuáles son la velocidad del flujo y la presión del agua en esta tubería? Desprecie la viscosidad del agua. Bueno, entonces, primero vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli en 2 puntos, ¿verdad? Vamos a considerar todo este tanque como una tubería que tiene aquí un cierto diámetro. Y entonces, este también sería un flujo, ¿verdad? A manera que se consume agua, entonces este fluido se va moviendo hacia la parte inferior. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli aquí en el punto A y en el punto B. Y vamos sobre esta línea de fuerza, ¿verdad? Perdón, línea de corriente que une el punto A con el punto B.
Entonces tendría la presión en A más un medio de rho B, la velocidad en A al cuadrado, más rho GY A. Y lo mismo para el punto B en la parte horizontal. En A, aquí donde está descubierto, en la parte de aquí, la presión A es la de la atmósfera, es una P sub 0, generalmente le ponemos. YA es lo que le llamamos la altura, H, ¿verdad? Esta YA es la altura medida desde la superficie y en este caso YB pues va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque está a la altura del piso. Y así para la presión desconocida, obtenemos que esta va a ser la presión en la parte inferior. Ahora aquí tendríamos que podemos hallar las velocidades A y las velocidades B a partir de la igualdad del flujo volumétrico, ¿verdad? Esto se cumple porque no va a haber ni fuentes ni sumideros. Y este flujo lo tenemos aquí, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades del hogar, la tubería de abastecimiento debe ser capaz de sustituir agua o de proveer agua, ¿verdad? A razón de 0.0025 metros cúbicos por segundo. Entonces, en este caso, para la parte de arriba, este diámetro era de 3 metros, por lo tanto, el radio es de 1.5. Entonces, esto es una práctica muy recurrente, no la pasen desapercibida. Generalmente utilizamos para la resolución del problema la ecuación de Bernoulli y la ecuación esta del flujo volumétrico. Entonces, ya tendríamos la velocidad, ¿verdad? En el tanque, o sea, con que se mueve el punto A. Y ahora, para la parte de abajo, la tubería decía que era 2.54 centímetros en la base del tanque. Una tubería horizontal en la base del tanque tiene un diámetro de 2.54. Esto sería entonces, el radio sería de 1.27 centímetros, es decir, 1.27 por 10 a la menos 2, que sería igual a esto, ¿verdad? Y otra vez dividimos el flujo entre el área. Aquí tendremos, y entonces ya tengo las dos velocidades, ¿no? La velocidad en el punto A en el tanque y aquí tendríamos la velocidad sobre la tubería horizontal. Podemos observar realmente la diferencia de velocidades, ¿no? El nivel ahí va bajando muy lentamente en el tanque y aquí va una velocidad grandísima, 4.9 metros por segundo. Otra cosa importante, como la velocidad es pequeña en la parte de arriba, entonces aquí la presión es mayor. Aquí como la velocidad es grande, la presión es menor y por eso el fluido, ¿verdad?, va de un lugar de mayor presión a uno de menor presión.
Y bueno, aquí hace la observación. Dice, obsérvese que el término de un medio de ρB al cuadrado en la expresión para P es despreciable comparado con el término un medio de ρB sub B. Aquí está, ¿no? Este es de 4.9. Tengo mi calculadora a la mano. Voy a hacer la división entre este valor y este otro para que vean de qué orden estamos hablando. 3.5 por 10 a la menos 4 entre 4.9. Eso da 7.14 por 10 a la menos 5. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, décimas, milésimas, 100 milésimas. Estamos hablando de 7 100 milésimas. Entonces, este es prácticamente despreciable ese tema. Y creo que eso lo considera para la ecuación esta que tenemos aquí. Entonces, este de un medio de ρB al cuadrado, entonces lo desprecia prácticamente y solamente tendría P0 ρGH y un medio de ρB con B sub B al cuadrado. Igual lo podrían considerar, pero realmente es despreciable, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el valor, ya tenemos el valor de B y el valor de A, entonces podríamos sustituir fácilmente aquí el valor de A, pero igual y lo podemos calcular. Aquí tenemos ya el resultado, sin considerar el valor de un medio de ρB al cuadrado. Es decir, esta cantidad se la tendríamos que sumar aquí. Aquí tenemos 4.03 por 10 a la 5. Vamos a ver de cuánto es la diferencia. Sería un medio. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ahora la velocidad. Hay otra cosa más. A pesar de que es muy pequeño, todavía está elevado al cuadrado, ¿no? Eso todavía lo hace mucho, muy pequeño. Entonces lo vamos a sustituir esto por 3.5 por 10 a la menos 4 y al cuadrado. Eso me da 6.125 por 10 a la menos 5. Aquí tenemos del orden de 1.49 por 10 a la 5 pascales. Quiere decir que cuando le sume esta cantidad, pues va a ser risible, ¿no? Es una cantidad mucho, muy pequeña. Si el agua, bueno, entonces sustituimos aquí todos los valores, ¿verdad? Aquí tenemos la presión atmosférica, tenemos la densidad del agua, G, y la altura, ¿verdad? Decía que estaba a 32 metros de altura. Aquí tenemos menos un medio, otra vez ρ, y la velocidad está al cuadrado. Se hacen las operaciones, nos da esto. Luego alguna observación más, ¿verdad? Si el agua de la tubería horizontal no estuviese fluyendo, es decir, que la válvula que tenemos aquí, ¿verdad? Esta de aquí estuviese cerrada, entonces los otros términos iban a cancelar, ¿verdad? Porque esta agua no fluye, bueno, aquí no habría ninguna velocidad, no se mueve el agua, ni aquí tampoco. La presión estática en B incluiría únicamente los primeros dos términos de arriba. Lo cual daría 4.15 por 10 a la 5 pascales. La presión cuando el agua fluye se reduce desde este valor estático a la cantidad de la presión dinámica.
Sí, observamos entonces que la presión es menor cuando está fluyendo, ¿verdad? Que cuando está estática. Y bueno, entonces, ahora para el otro inciso, una tubería más pequeña de diámetro de prima igual a 1.27 centímetros abastece el segundo piso de la casa. ¿Cuáles son la velocidad de flujo y la presión del agua en esta tubería y desprecia la viscosidad? Bueno, otra vez, si encontramos otra vez la ecuación, aplicamos la ecuación del flujo volumétrico. Aquí la tubería es más angosta todavía y por lo tanto la velocidad del agua aquí es mayor. Y ahora compararíamos otra vez nuevamente ahora el punto A con el punto C. Es decir, ahora nos llevaremos desde aquí. O igual lo podrían comparar de B con C, no hay problema, ¿verdad? Y entonces para este caso tendríamos, otra vez podríamos despreciar la velocidad en A. Entonces, si se dan cuenta, la expresión que tenemos esta de aquí es muy parecida a la que teníamos acá. Solamente cambia aquí. Donde tenemos B, vamos a tener C y es exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, todos los valores son conocidos. Ahora tenemos una distancia. La otra ya sabíamos que era 32 metros, donde estaba el tanque. Y ahora la Y en C es de 7.2 metros. Esta de aquí. Tenemos 32 menos 7.2 metros. Hacemos todos los cálculos. Y entonces aquí tenemos que la presión en el punto C va a ser 1.49 por 10 a las 5 pascales. Y bueno, esto lo entendemos porque como la tubería es más angosta, entonces ahí la velocidad es mayor y entonces a mayor velocidad menor presión. A causa de la mayor velocidad del flujo a lo largo de la tubería más pequeña, la contribución dinámica a la presión es mucho mayor en C que en B. Los efectos tanto estáticos como dinámicos tienden a reducir la presión en ese punto con relación a B. Es decir, aquí tenemos una velocidad pequeña con la que se mueve el agua. Aquí la presión es mayor y en este caso la velocidad es grande comparada con A, entonces aquí la presión disminuye y en el caso del punto C todavía la velocidad es mucho mayor, entonces la presión en este punto todavía es, digamos, es la más pequeña en los tres puntos, ¿no? En C es la más pequeña, después un poco más grande en B y la presión mayor está en el punto A. Bueno, después vienen las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli.
los voy a dejar esto para que ustedes le echen un vistazo, perdón, en la clase que tendríamos el viernes. El viernes no vamos a tener la clase porque voy a estar de jurado en un examen profesional. En principio iba a ser mañana a las 12, pero hubo un problema con algún sinodal y entonces, bueno, más bien hubo problema con 2 sinodales. Yo era suplente, solamente suplía a uno y de cualquier manera iba a faltar otra persona y entonces se cambió para el viernes. En principio lo querían a las 11. Dije, bueno, entonces les doy una hora, pero al fin decidieron que la hora fuera a las 10 y creo que nuestra clase del viernes empieza a las 10 de la mañana y por lo tanto no los voy a poder ver, pero les pido que repasen lo de las aplicaciones y en la siguiente clase lo discutimos. De igual manera, les sugiero que vayan viendo algunos problemas. No sé si haya preguntas. Las otras secciones que faltan no las voy a ver. Ok, entonces la siguiente clase discutimos y hacemos unos problemas. ¿De acuerdo? Eso sería el lunes de la siguiente semana. De acuerdo, profe. Ok, entonces ahí les encargo por favor esa sección y que hagan algunos problemas y los discutimos el lunes. Que tengan buen fin de semana y cuídense de igual manera, me comentan el lunes de los que se hayan ido a vacunar esta semana, ¿no? Para justificarles sus inasistencias de esta semana. Porque por la cuestión de los apellidos, unos fueron lunes, bueno, no sé qué día empezaron, desde el lunes. Sí. Ok, entonces, pues sí voy a tener lunes, martes, hoy les tocó a otros y supongo que mañana, si no les toca a los de las últimas letras del abecedario, luego el último día lo dejan para los que no fueron en los días anteriores. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.